Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz miércoles, mis hermanos, qué bueno es estar con ustedes. Como siempre te deseo un día lleno de gracia, de amor, de felicidad y de avance en el propósito de Dios. Hoy queremos continuar con el versículo 9 y nuestra quinta característica que encontramos en este versículo, porque en este versículo 9 el apóstol Pedro nos ha hablado de una manera muy puntual lo que somos en Cristo Jesús, lo que Él nos ha transformado, lo que Él nos ha hecho, las características que nuestra nueva naturaleza en Cristo posee. Y así dice el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos ahí varias cosas que podemos comprender en este versículo. Obviamente hoy nos queremos concentrar en la última parte que dice para que anunciéis las virtudes. Pero para que entendamos esa última parte tenemos que recapitular lo que hemos hablado los últimos 4 días. Y es que Cristo nos ha dado una identidad. Cristo nos ha dado una posición en Él. Dice que en Él somos linaje escogido, somos un sacerdocio real, somos una nación que es santa, somos un pueblo que fue obtenido, adquirido por Dios. Y todo esto que Dios hizo en favor nuestro fue con un solo fin. Fue con un solo propósito, fue con una sola intención, y es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando entendemos esa realidad, comprendemos que el fin de los hijos de Dios no es simplemente reunirnos en 4 paredes, no es simplemente poner un pescadito, símbolo del cristianismo, en el carro, no es simplemente escuchar canciones de cierto artista cristiano, sino que el propósito, el fin por el cual Dios ha hecho todo en favor nuestro es de que anunciemos a las naciones las virtudes de Dios. No es para que critiquemos al hermano, no es para que le señalemos a este o señalemos al otro, no es para que declaremos cuál es el bueno y cuál es el malo. Nuestra única función es declarar las virtudes de aquel que nos llamó, es declarar la bondad, es declarar la grandeza de Dios. Y no lo hacemos solamente con las palabras que hablamos, porque ahí es donde muchas veces erramos al blanco. No anunciamos las virtudes de Dios solo con lo que hablamos. Anunciamos las virtudes de Dios con lo que somos, con lo que vivimos. Si yo verdaderamente estoy agradecido de que Dios me rescató, si yo verdaderamente estoy agradecido de que Dios es bueno, no solamente lo van a declarar mis palabras, sino toda mi vida entera, lo que yo hago, lo que yo proyecto, va a expresar agradecimiento a Dios, va a expresar las virtudes de Dios. Porque las características de Dios han sido impartidas a la vida de la iglesia, no para que solamente levantemos nuestras manos en agradecimiento, sino para que esas características las encarnemos, para que esas características sean parte de nuestra vida y las podamos proyectar a un mundo que necesita de la luz de la iglesia. Principalmente en este año 2020, donde hay tantas situaciones sucediendo, tantas circunstancias atravesando el mundo entero, la iglesia del Señor debe de anunciar las virtudes. Escucha eso me gusta, eso es muy puntual y creo que es una buena guía para tu vida y para la mía. Dios no nos llamó a apuntar las amenazas del diablo o a señalar las maldades de los demonios. Dios nos llamó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que debe de florecer en nuestros labios. Eso es lo que debe de proyectar nuestra vida. De que antes estábamos en oscuridad, pero ahora estamos en luz para anunciar las virtudes de Dios a un mundo que necesita escuchar la grandeza de este Rey. Mis hermanos, allí se resume el propósito de Dios.
Allí se resume la esencia y el fin del Evangelio en nosotros, de que tú y yo seamos aquellos que anunciamos a un mundo que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios bueno, bueno, bueno. Este que te habló es el pastor Andrés Campo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.